Muy bien, mis amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Sé que ustedes están siendo fortalecidos por el Señor y por el poder de su fuerza. También quisiera añadir un versículo muy importante cuando el apóstol Pablo termina de escribir el capítulo 13 de 1 Corintios, hablando acerca de la preeminencia del amor. Entonces dice que hay tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Por tanto, quisiera en oración que tu fe se fortalezca, que tu esperanza se afirme y que tu amor crezca para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Que el Señor siga guiando tu vida y fortaleciéndote cada día, pues, mi amado hermano. Quisiera en esta oportunidad, pues, llegar hasta cada uno de vosotros con la palabra de Dios, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante. En este tiempo, pues tal vez estamos enfrentando muchas dificultades y hay enemigos que están tratando de atacarnos. Pero vamos a poder pues hacer frente a nuestros enemigos. Por tanto, nuestro tema el día de hoy será enfrentando los enemigos de nuestra fe. Para ello vamos a poder hablar acerca de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos permites poder, Señor, abrir tu palabra y poder ver, Señor, a través de ella la definición maravillosa que tú nos has dejado con respecto a la fe. Padre eterno, Señor, clamo que la fe de mis hermanos, bendito Dios, se fortalezca día tras día en este momento de dificultad. Que nuestra fe, Señor amado, bendito Dios, Padre eterno, Señor, no sea atacada. Y si es atacada, Padre eterno, Señor, pues aprendamos a enfrentar, bendito Dios, pues los ataques que muchas veces está pues dándonos el enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Pues ahí vemos en la palabra de Dios algo muy importante, ¿no es cierto? En la palabra de Dios encontramos el concepto de la fe. Y pues en esta parte vamos a poder, primeramente, como les dije, nuestro título será enfrentando a los enemigos de nuestra fe. Enfrentando a los enemigos de nuestra fe con respecto a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios allí: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues una maravillosa definición que encontramos ahí en la palabra de Dios. Dice que fe es la certeza de lo que se espera, es decir, pues necesitamos ser pacientes para esperar las respuestas de Dios, ¿no es cierto? Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, la convicción de lo que no se ve, es decir, que tenemos que confiar que Dios está obrando, aunque no veamos qué es lo que Él está haciendo. Por tanto, tenemos que saber que mientras estamos con paciencia, confiando en lo que Dios está haciendo, aunque no lo veamos, aparecerán, ¿qué cosa? Enemigos usados por Satanás para atacar nuestra fe. Estarán golpeando poco a poco los muros de nuestra fe para destruirlos. Es por eso que es muy importante reconocer pues estos enemigos de nuestra fe. ¿Para qué? Para poder enfrentarlos. Para poder enfrentarlos. Vamos a ver allí el primer enemigo de nuestra fe. El primer enemigo de nuestra fe es la impaciencia. La impaciencia.
Miren lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Dice, ahí hay una pregunta. La pregunta de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pues Habacuc está haciendo allí una pregunta a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuántos de nosotros estamos así en esa condición? Señor, estoy clamando a ti y parece que tú no respondes. Señor, parece que tú no escuchas. Señor, parece que tus oídos se han cerrado. ¿Y sabe qué? Muchas veces va llegando la impaciencia a nuestras vidas. Entonces, la misma definición que nosotros podemos ver allí en la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que la impaciencia es contraria a la fe. Es contraria a la fe. Pues tener fe significa tener paciencia para esperar en la respuesta de Dios. La impaciencia viene a nuestra vida cuando, exactamente como lo expresa el profeta Habacuc, sentimos que Dios no nos escucha. Que clamamos y Dios no responde. Es ahí cuando viene la impaciencia, cuando nos empezamos a impacientar. Para enfrentar al enemigo llamado impaciencia, tenemos que recordar ¿qué cosa? Las promesas de Dios para todos aquellos que esperan en Él. ¿Cuáles serán las promesas de Dios? Dios nos dijo en Isaías capítulo 49, versículo 23, nos dice que nosotros podemos entender que Dios no dejará avergonzados a todos aquellos que esperan en Él. Los que esperan en Jehová no serán avergonzados, hermanos míos. La palabra de Dios dice: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Promesa de Dios. Qué hermoso es poder conocer que Dios nos dice: no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Por qué no esperar en la voluntad del Señor? Tenemos que pedirle a nuestro Dios las nuevas fuerzas que están prometidas para todos aquellos que estamos esperando en Él. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿No será el tiempo que Dios está permitiendo para que nosotros estemos en el altar de Dios? Para que nuestra impaciencia pueda realmente permitir que nosotros podamos empezar a confiar en el Señor, para que aprendamos a tener paciencia, porque el Señor nos anima a poder considerar que Él es paciente. Y es paciente y misericordioso. Y si Él es paciente y misericordioso, también nos quiere enseñar paciencia. Pues el primer enemigo de nuestra fe nos lleva a poder incluso cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? Clamo a ti como que si no escucharas. No respondes. Y pues, amados hermanos, no solamente la impaciencia muchas veces está llegando a nuestras vidas. Hay mucha gente que en este tiempo está teniendo una situación muy difícil en su hogar. ¿Sabes por qué? Porque le ha llegado la impaciencia, porque ya no pueden ir a trabajar, porque no pueden salir de sus hogares, porque aún está llegando la enfermedad, porque están tantas cosas enfrentando ahí en su vida. ¿Y sabes qué? Llega la impaciencia. Y muchas veces podríamos decir, dicen, clamo a Dios y no responde, y empiezan a poder impacientarse. Pues Dios no quiere, Dios quiere estar con nosotros en todo momento. Pues el segundo enemigo de nuestra fe es ¿qué cosa? La escasez. La escasez. Pues en este tiempo, hermanos míos, ya estamos casi con 70 días de poder estar allí en aislamiento social. ¿Y qué es lo que va añadiendo todo esto? Muchos de nosotros no estamos trabajando. Muchos no están trabajando, mis amados hermanos míos, y no están teniendo su ingreso, que debería, podríamos decir, estar dándole la tranquilidad para poder seguir adelante. Y está llegando el tiempo de ¿qué? De la escasez.
está llegando el tiempo, podríamos decir, donde no hay. Pero sabes, hay un versículo que anima a algo muy importante a nuestras vidas. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa circunstancia, en esa situación? Queda un poco de arroz, queda un poco de lentejas, no hay nada para ponerle encima y después yo no sé qué voy a hacer, no sé qué vamos a hacer. Pero mis amados hermanos, hay algo muy importante que el Señor pues prometió a esta mujer. Ella pues no solamente pensó en ella y en su hijo, sino que el profeta llegó a pedirle de comer y también le dio. Y después, hermanos míos, vino la abundancia a su vida. Tal es así que el aceite de la tinaja nunca escaseaba. Nunca escaseaba. Y la harina nunca menguaba. Pero, ¿qué tenía que hacer esa mujer? Solamente confiar en Dios. Verdaderamente que en estos tiempos de pandemia y cuarentena que estamos viviendo, uno de los enemigos más, podríamos decir, que ataca más nuestra fe es la falta de confianza en Dios y muchas veces la escasez. Pues muchas personas que están trabajando no están recibiendo un salario. Muchos negocios no están funcionando y los ingresos económicos han disminuido mucho. Como lo vemos en el versículo, hemos ido de escasez tras escasez, sintiéndonos desesperados y tomar muchas veces decisiones equivocadas. ¿Cómo podemos enfrentar este enorme enemigo que tenemos? Enfrentar la escasez teniendo contentamiento en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4 versículo 11 nos dice que debemos sentirnos agradecidos por lo que Dios nos da. Agradecidos por lo que Dios nos da. También tenemos un Padre Celestial que nos ama y tiene cuidado cada día de nuestras necesidades. Y Él realmente está día a día queriendo proveer nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? Confianza. El tercer punto que podemos ver en la palabra de Dios es: el tercer enemigo de nuestra fe es el temor. Podemos ver ahí en Jeremías capítulo 6 versículo 25: no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. El tercer enemigo de nuestra fe es el temor. El temor. Y hermanos míos, pues aquí hoy día nosotros podemos realmente estar enfrentando muchas situaciones. Hoy en día hay mucho temor y miedo en la sociedad. ¿Y cuál es el temor, el miedo en la sociedad que existe? Miedo a contagiarse, miedo a que alguien de la familia se contagie, miedo porque los recursos económicos no alcanzan. El miedo, el miedo y el temor en nuestras vidas no es algo anormal. Es muy normal que suceda eso en nuestras vidas. Pero no podemos vivir siempre con miedo. No debemos vivir siempre atemorizados. Es decir, que el temor no debe ser un estado, sino un camino o un motivo que nos lleve a buscar a Dios y estar cerca de Él. El temor no puede ser, hermanos míos, un estado que esté en nosotros permanentemente. Sí, puede haber temor, pero ese temor puede ser un camino en el cual nosotros vamos a ser motivados para que ese camino nos lleve a poder estar buscando a Dios y estar cerca de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente.
Qué precioso ese versículo del Salmo 91, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos enfrentar y superar este temor que hay en nuestro corazón? No te puedo decir, hermano, que no temas. No te puedo decir que no tengas miedo, porque eso es normal que puede existir en nuestras vidas. Pero lo que sí puedo decirte es algo muy importante. Podemos enfrentar ese temor. ¿Cómo podemos enfrentar y superar ese temor que hay en nuestro corazón que está afectando nuestra fe? Primeramente, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, nosotros podemos ver unas palabras interesantísimas que dice: esforzaos y cobrad ánimo. El miedo se supera conociendo que Dios está con nosotros. Hermanos míos, si tuviéramos que nosotros luchar, batallar en esta pandemia, en esta situación que estamos enfrentando, si nosotros tendríamos que poner nuestras fuerzas, hermanos míos, ya estuviéramos derrotados hace tiempo. Pero ¿quién es el que nos hace mantenernos en pie? ¿Quién es el que nos hace, podríamos estar fuertes para poder seguir batallando y luchando? Es nuestro Dios. Entonces, hermanos míos, ese temor, ese miedo, pues se supera reconociendo que Dios está con nosotros. Y el Señor nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que está contigo. Dice: no te dejará ni te desamparará. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. También podemos ver, hermanos míos, que podemos superar nuestro miedo decidiendo poner nuestra confianza en Dios. El Salmo capítulo 31, versículo 13-14 dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Hermanos míos, ¿tú crees que una pandemia nos podrá derribar, nos podrá destruir, nos podrá arruinar? Lo que nosotros podemos hacer es confiar en Dios. Dios está con nosotros. Y cuando nosotros tengamos que clamar a Dios, no tengamos que decir al Señor: sánale, levántale, sino lo que tenemos que decirle al Señor: Señor, que tu plan sea hecho conforme a tu voluntad en la vida de tal o cual hermano o tal o cual familia. Porque Dios tiene los planes ya preparados y perfectos. Su voluntad es agradable y perfecta, y lo que nosotros tenemos que hacer es en todo aceptar la voluntad de Dios. Y yo creo que en este problema que nosotros estamos, en esta dificultad que estamos enfrentando, la voluntad de Dios está allí, y puedo decir con seguridad: la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra fortaleza. ¿Cuántos de nosotros habíamos caído tal vez hasta en el letargo espiritual? Pero Dios nos está animando y nos está fortaleciendo. Quisiera concluir, hermano mío, este momento de reflexión, este momento donde nosotros podemos ver estos tres enemigos que están atacando nuestra fe. El enemigo, pues, que podemos estar viendo allí es el enemigo de la impaciencia, el enemigo de la escasez, el enemigo del temor. Pero sabes, esos tres enemigos pueden ser enfrentados con que nosotros vayamos a la presencia de Dios y le digamos como Él nos anima a cada uno de nosotros: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor te guardará, el Señor te fortalecerá, el Señor te animará. Pero lo que necesitamos juntos hacer, acercarnos más y más
a la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano mío.